que la paz de Dios y la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, hermano Edwin, hermano Jacob, hermano Job, hermano José Luis, hermano Oscar, todos, hermano Edwin, todos bienvenidos y me da mucho gusto que estén conmigo en esta tarde noche. Hoy vamos a ver lo que es la segunda clase de nuestra materia, que es Psicología Cristiana Pastoral, retomando un poquito de lo que habíamos dicho en la clase anterior. El objeto de esta clase es, bueno, pues que cada uno de nosotros, siendo o no pastores, tengamos algunas herramientas y conocimientos que nos ayuden a hacer un trabajo pastoral, ¿no? Pastoral en el sentido de entender a un hermano, entender alguna situación, comprender algunas conductas, saber dar algún consejo, analizar alguna situación, ¿por qué no? Y pues hasta donde Dios nos ayude. Obviamente que este curso no va a ser una licenciatura en psicología, es imposible, pero sí vamos a estar viendo aspectos que abarca la psicología, pero no propiamente de la psicología tal cual, sino de la psicología aplicada bajo el contraste más bien de lo que es la palabra de Dios. Por eso el propósito de esta clase es cuáles son los alcances y las limitaciones de la psicología. Eh, y vuelvo a repetir, me refiero cuando lo expreso así, alcances y limitaciones, me refiero a ello porque lo vamos a analizar bajo la lupa de la Biblia, lo que la Biblia, dónde sí coincide, dónde no coincide, hasta dónde la psicología realmente intenta llegar, pero ¿qué dice la Biblia? Si es cierto que lo puede hacer, si no. Pues hoy vamos a ver algunas cosas, hermanos, que realmente a mí me parecen importantes, me parecen interesantes. Y sin más preámbulo, pues vamos a ver la primera diapositiva. Y para entender este asunto, vamos a ver lo que es en sí, el objetivo de la psicología. Bienvenida, hermana Luisiana. Ya te vemos por aquí, gracias a Dios. Qué bueno que ya estás con nosotros. Y ahora sí, pues eres la única hermana hasta ahorita. No sé si por ahí esté contigo tu hermana Luz. Ojalá que estén juntas. Pero bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Mi esposa también está aquí con ustedes, nada más que ella no está conectada. Ella le gusta ver las clases aquí junto conmigo, en vivo y en directo. Ok. Bien, el objetivo de la psicología. Vamos a partir de lo que son la etimología de la palabra psicología. No está la hermana Luz. Bueno, pues ahí le dices que vea la clase en diferido. Igual saludos para ella también. Ojalá que se conecte al rato. Bien, entonces, partiendo del significado de las palabras psicología y psiquiatría, podemos ver los objetivos que persiguen estas disciplinas. Por ejemplo, la palabra psique eh, pues significa alma. Básicamente significa alma, pero últimamente se le ha dado el significado también de mente. Ahorita vamos a ver por qué. Y logos, pues el estudio, ¿no? El tratado o estudio del alma o el estudio tratado de la mente. Pero añado aquí una definición que es la psiquiatría por su terminación, que es iatría, que significa tratamiento, sanidad, restauración, curación. Así que la psicología hay que entender que también tiene un fin terapéutico, un fin sanador, un fin de restauración, un fin de curación. También tiene esas aplicaciones, o al menos lo intenta, ¿eh? Por eso dije que lo vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. La psicología que no es bíblica, la psicología que no toma a Dios en cuenta, intenta sanar, restaurar, curar
un fin terapéutico con la mente, con la persona, con sus emociones, con su corazón. Pero vamos a ver realmente si ese objetivo que tiene la psicología, pues realmente lo puede alcanzar, recordando que esta clase la estamos viendo desde el punto de vista de los alcances y las limitaciones de esta disciplina humana. Entonces, en resumen, el objetivo, eh, uno de los objetivos principales, no tanto uno solo, sino varios objetivos, hay que recordar que la psicología no tiene un solo objetivo, tiene varios objetivos, va a estudiar el alma o la mente con varios objetivos, pero uno de ellos es el aspecto de la restauración o el aspecto sanador o el aspecto terapéutico. Va a observar la conducta de alguien o los pensamientos de alguien que se desordenaron y va a procurar ayudarle a esa persona para que salga de su error, ¿okay? Para que corrija su manera de pensar, para que corrija su manera de conducirse y pues deje de sufrir de alguna forma esa persona que tenga algún tipo de trastorno psicológico, ¿verdad? Y esa es una de las principales intenciones que tiene la psicología. Ahora bien, aquí quiero en esta siguiente diapositiva centrarme un poquito. ¿Qué estudia realmente la psicología? ¿El alma o la mente? Al principio, como dijimos, cuando la psicología empezó a existir, antes de que incluso fuera como una disciplina científica, porque tuvo mil, finales de 1700, 1800, era una disciplina no científica. Más o menos ya por el 1800, arriba de 1800, casi a finales de ese siglo, se convierte en lo que va a ser una disciplina científica. Científica quiere decir que pues van a utilizar métodos científicos para poder llegar a conclusiones. El empirismo, por ejemplo, meter al estudio a una persona, estudiar su conducta, estudiar su mentalidad, estudiar su psicología. A partir de ahí la psicología empieza a hacer, ¿verdad?, postulados, empieza a hacer teorías, empieza a observar y a deducir. De eso basa el empirismo, ¿no?, de todas las ciencias, lo que son los experimentos de alguna manera, ¿no?, que basan en esa práctica de observar y de deducir. Bien, entonces, ¿qué estudia realmente la psicología? ¿El alma o la mente? Bueno, al principio dijimos que la psicología se decía que era el estudio del alma, ¿verdad? Por eso la palabra psique significa alma. Últimamente, ya en años más recientes, la psicología moderna ha preferido la palabra mente en vez de alma, por una razón simple y sencilla. ¿Por qué? Pues porque la palabra alma denota un aspecto espiritual y la psicología secular prefiere evitar ese terreno. Entonces, últimamente, ustedes van a encontrar en internet, si le hacen una búsqueda, busquen la definición de la palabra psicología y algunas van a encontrar que dice estudio del alma y otras van a encontrar que dice estudio de la mente. Cuando vean esa diferencia, bueno, van a entender que se trata de que corrientes nuevas de psicología ya no quieren involucrar la palabra alma, sino que quieren involucrar más que nada la palabra mente. Ahora, esta palabra mente, hermanos, es una palabra interesante. A mí me ha gustado mucho cuando estoy en la escuela y hablamos de este tema ahí en la escuela donde trabajo y preguntamos, ¿qué es la mente? Y curiosamente, ni siquiera la ciencia se pone de acuerdo realmente qué cosa es la mente, tal cual. Hay varias teorías. Algunos dicen que simplemente son procesos químicos y eléctricos que se suceden en el cerebro.
a eso le llaman mente. Otros van a decir que la mente es la combinación de pues esos procesos más una parte espiritual. Otros van a decir que es la combinación de todos los procesos cognitivos que hay adentro del cerebro humano y que involucran lo físico con las experiencias. Y a todas esas tres teorías, ¿verdad? Son las principales que apuntan a lo que es la mente. Pero ya que nosotros estamos estudiando este tema, la Biblia, que es realmente lo que nos ocupa a nosotros, nos presenta que el alma y la mente están conectadas. Incluso en ocasiones nos lo presenta como la misma cosa, tanto la mente como el alma. Estudiando teología, ustedes van a poder ver que muchas veces en teología, pues teología sistemática o cualquier tipo de teología, van a encontrar el concepto que tenemos aquí en la diapositiva en la parte de abajo. El alma es el asiento de las emociones, de los deseos y de los afectos. Yo agregaría incluso de las decisiones, el alma, ¿verdad? Entonces, Salmo 42, del 1 al 6, ustedes lo habrán leído y citado y recitado, y una cantidad pues importante de veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O más bien como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y pareceré delante de Dios, serán, etcétera. Empieza a hablar de una angustia, de una aflicción, de una necesidad, pero se utiliza ahí directamente nuestro ser interior, que es el alma, y nace la expresión mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿no? Entonces, en múltiples versículos, eh, por ejemplo, el versículo del Salmo, confortarás mi alma y harame por senda de justicia por amor de tu nombre. Los salmistas, cuando citan así, confortarás mi alma, o como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, están haciendo referencia a aspectos mentales, ¿no? Aspectos internos de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, de las emociones humanas, de los sentimientos, de esas sensaciones que hay dentro del corazón humano. Entonces, la palabra de Dios nos presenta a nosotros que realmente la mente y el alma no están separados. Mi explicación es que el alma es el conductor, es quien siente, quien tiene esas emociones, esos deseos, esos afectos, toma esas decisiones, pero el vehículo, en todo caso, el primer vehículo que el alma va a utilizar es el cerebro humano. Y a partir del cerebro humano va a regir el resto de nuestras conductas, ¿no? De nuestras decisiones, nuestras conductas van a ser regidas en ese orden. Eh, entonces esto es un poquito como lo que todos conocemos, ¿no? La computación. Tenemos un software, que es el sistema operativo, y tenemos un hardware, que es las partes físicas. Dios nos lo hace ver de esa manera cuando hace la creación. De la Biblia dice que en el principio varón y hembra nos creó, ¿verdad? Dios haciendo de alguna manera el software. Y luego el relato bíblico dice que tomó Dios de la tierra el polvo y formó un hombre y sopló en él y entonces llegó a ser, ¿verdad?, un alma viviente. La unidad del alma con el cuerpo, ¿verdad?, más ese espíritu que es el soplo de vida que Dios da. Habrá hermanos que difieran, ¿no?, un poquito sobre qué cosa realmente es el espíritu, pero ya lo estaremos analizando en otras partes.
Ocupémonos nada más de pensar que hay una parte espiritual, hay una parte física también en nosotros. Y esto nosotros, no es nuevo lo que les estoy diciendo, yo sé que no es nuevo, lo hemos visto así siempre, pero discutiendo un poquito lo que es el alma y la mente, no puedes muchas veces entender el alma eh, si, o la mente incluso, si no entiendes realmente, ¿verdad? La composición integral del espíritu, o sea, del alma y de este vehículo que es el cerebro y al final nuestro cuerpo. Ahorita vamos a ver algunas cosas, ¿eh? Por eso digo, a veces es difícil comprender una cosa y otra si no tienes realmente todo el panorama. La Biblia nos da mucha luz de el por qué las conductas humanas. La psicología todavía se sigue preguntando muchas cosas, pero en realidad la Biblia tiene, no es un libro científico, la Biblia, pero por supuesto que aborda muchos temas que al final muchas de las ciencias y disciplinas humanas terminan dándole la razón a la palabra de Dios. La psicología, en muchas formas también sucede así. Muchas veces la psicología, queriendo o no queriendo, termina aceptando que, que la Biblia tiene mucho de razón, mucho de explicación de los porqués de las conductas humanas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se entienden los conceptos de alma, de mente? Eh, ¿Tienen alguna observación? ¿Tienen alguna, quizás les lleguen alguna pregunta? ¿Es válido, hermanos, que si tienen alguna pregunta? Digo, yo no soy psicólogo de profesión, pero hemos, con la ayuda de Dios, pues estudiado un poquito y lo que podamos compartirles en este aspecto, por supuesto que lo vamos a hacer. Y si no, claro que lo vamos a estudiar. Pero cualquier cosa que nazca en su mente, ahora sí que en su mente, háganlo saber. eh, y yo procuraré darles alguna respuesta con la ayuda de Dios. Muy bien. Igual, conforme voy hablando, sientan esa libertad siempre, siempre. Bien, vamos a entrar en las limitantes de la psicología. Quiero aclarar aquí, hermanos, en lo que siempre aclaré desde el principio. No estamos peleados con la psicología. La psicología y la Biblia no tienen realmente por qué estar peleadas. Solamente donde no coincidimos, o sea, donde la psicología humanista niegue sus teorías, el carácter de la palabra de Dios, niegue la existencia de Dios, niegue la existencia del alma, entonces por supuesto que sí, vamos a diferir al 100% con esas teorías humanas, ¿no? Vamos a estar en contraposición. Les di un ejemplo en la clase pasada. La psicología humana dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice que no, el hombre es malo por naturaleza. Y de hecho vamos a hablar un poquito precisamente eh, más adelante. Bien, la gran limitante de la psicología cuando está ajena a la palabra de Dios viene en este sentido. Mire, la psicología puede ayudarnos a entender mucho de la conducta humana y los procesos mentales. Puede aportar argumentos y razonamientos para ayudar a alguien que enfrenta un desorden psicológico, pero no puede acceder al corazón o alma, en este caso la mente, no puede acceder hasta el corazón, hasta la mente misma, hasta la raíz, el alma, no puede llegar ahí. La única cosa que puede llegar hasta la mente, hasta el corazón, hasta el alma, es la palabra de Dios. Acuérdense lo que dice la Escritura, que la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos que alcanza a partir las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y llega hasta lo hondo de la última fibra del corazón humano, de la mente humana, del alma humana. Ese es el intento que quiere lograr, o ese es el objetivo que le gustaría lograr a la psicología humana.
pero no puede. Un hombre sin el auxilio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios no puede acceder a la mente, al corazón, al alma eh, del hombre. No puede, por más que quiera, por más terapias que invente, por más terapias y métodos que se sucedan, no lo va a conseguir, no lo va a conseguir. Ahora, no lo va a conseguir no solo porque no puede, sino porque también el mismo hombre no puede ser salvado, no puede ser restaurado por otro hombre. ¿Se han fijado que a veces nosotros tratamos de convencer a alguien para que se entregue al Evangelio? Es el mismo error. Cuando tú tratas de convencer a alguien, un familiar, un amigo, y lo asustas y le das argumentos, porque tú te empeñas en quererlo convencer y pierdes el objetivo de que no eres tú, sino es Dios, el que al final va a hacer la obra en el corazón de esa persona. Tu función y la mía es sembrar, y la función de Dios es dar crecimiento. Bien, entonces, por ahí va la limitante de la psicología humana, la psicología secular. Por más que intente, no va a poder llegar hasta donde llega, o hasta donde puede llegar Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hasta aquí todo bien, estamos de acuerdo, están, este, difieren en algo, pueden hacer sus comentarios. Les voy a dar unos segunditos para que no se me duerman y puedan ahí compartirlos. Hermana Marisela, bienvenida también, ya estás aquí con nosotros. Bienvenida, hermana Marisela, si no mal recuerdo, tú eres del Estado de México. Así dice que me da mucho gusto que te hayas inscrito en este seminario bíblico. Estoy seguro que va a ser de gran bendición para ti. Y pues por ahí inviten a sus familias, cuando vean estas conferencias, estas clases, jalen ahí al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, al vecino si quieren también, hermanos de la iglesia, ¿por qué no? Es válido, hermanos, tienen toda la libertad de traer a hermanos de la iglesia y decir, vengan hermanos, siéntense conmigo, vamos a ver una clase de psicología cristiana, del libro de Romanos, de teología, este, tengan esa libertad. En realidad, yo les agradezco a ustedes su eh, pues disposición que han tenido para prepararse. Ahora, bueno, pues están ustedes dar de gracia estas cosas también. Por supuesto que pueden hacerlo, ¿eh? Bien, entonces decíamos, el hombre no puede acceder hasta el alma misma del paciente para modificarlo. Solo Dios y su palabra son capaces de realizar esa obra. ¿Ok? Entonces, ahora con esto, estamos diciendo que la psicología secular es basura, no sirve para nada, es inútil, es inoperante. No, 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 no. Hay que saber rescatar de todas las disciplinas humanas, acuérdense, de todas las disciplinas humanas, en todas aquellas cosas que no contravengan al carácter santo de Dios, a su palabra, a su verdad, podemos hacer uso correcto de cualquier disciplina humana. Al final, como les decía, las disciplinas humanas muchas veces van a terminar dándole la verdad, la razón a la palabra de Dios. Bien, entonces no vayamos a salir pensando que el hermano Esparza está diciendo que la psicología es un libro inútil. No, no, vamos a poder rescatar cosas interesantes. Por ejemplo, la psicología, la Biblia, miren, un ejemplo sencillo, la Biblia no nos habla nada del síndrome de Down, ¿no? Absolutamente nada nos habla la Biblia de ese síndrome. No sé desde cuándo exista esa enfermedad, pero ¿quién nos puede ayudar a entender un poquito del comportamiento de estas bellas criaturas? Pues la psicología, ¿verdad? Nos va a decir rasgos de su conducta, nos va a decir cómo ellos piensan, cómo ellos sienten. Los han analizado, los han investigado, han estudiado, han hecho una infinidad de cosas, ¿verdad? Que nosotros como ajenos a la psicología no las tenemos a la mano, pero
por supuesto, a lo mejor algún día, Dios no quiera, y si lo quiere el Señor también, este, algún familiar, algún hijo tiene este síndrome, bueno, pues vamos a apoyarnos en esa disciplina para poder entender cómo tratar con una criaturita que tiene este problema, ¿no? Entonces sí que es importante estar atentos a lo que la ciencia humana puede darnos, ¿no? Hubo el tiempo en los años 20, años 30. Bueno, la iglesia de nosotros se fundó en el 42, pero hubo tiempos en que estudiar era pecado, en que hablar, pues, a lo mejor de psicología, todavía, ¿eh? Hay pastores que así lo piensan. Hablar de psicología es del diablo, etcétera, pero no, no, yo creo que nosotros tenemos que saber delimitar perfectamente bien hasta dónde sí y hasta dónde no. Y la delimitación es esta, que aquellas cosas que no contradigan a Dios, su verdad, su santidad, eh, podemos rescatar cosas buenas de ahí. Bien, ahora vamos, el origen de los problemas en la conducta humana. Esta es una de las cosas que estudia la psicología, hermanos, la conducta humana. Les voy a hacer un pequeño eh, breve repaso de cómo ha evolucionado la psicología. La psicología al principio, como dijimos, estudiaba el alma, ¿no? Quería estudiar el alma. Después cambiaron a lo que es la mente. Eh, Últimamente se han enfocado ya ni siquiera en la mente, algunos se enfocan en la conciencia, otros se enfocan en la conducta. Eh, Investigaciones recientes ahora dejan todo eso afuera y se centran en las motivaciones, otros se van a centrar en los valores y otros se van a centrar en los procesos cognitivos. Entonces, la ciencia de la psicología o la psicología como ciencia es como toda ciencia, va a cambiar, ¿ok? Es cambiante. Llévense esto en el corazón, toda ciencia es cambiante. Solo la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, no varía, no cambia. Dios tampoco, Dios no tiene sombra de variación, es el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, eh, esto lo digo, bueno, porque una de las cosas que estudia mucho al día de hoy la psicología precisamente es la conducta humana. Ahora, bien, ¿qué estudia? ¿Qué rasgos estudia para entender la conducta humana la psicología? Número uno, la psicología te va a decir la conducta de las personas está influenciada o modificada por el ambiente donde vive la persona. Esto es, por ejemplo, si un niño vive con un alcohólico o con alcohólicos o con un hogar disfuncional, es muy probable que ese niño termine siendo disfuncional socialmente hablando, con conductas antisociales. Es muy probable. La psicología, entonces, de alguna manera, atribuye que un joven que se convirtió en un problema social lo terminó siendo porque creció en un ambiente desfavorable psicológica, social, familiarmente, ¿no? No tuvo los elementos suficientes, el ambiente correcto para poderse desarrollar. Pero aquí tenemos que decir honestamente que hay niños que han crecido en hogares disfuncionales y son personas muy funcionales, muy correctas, muy decentes, muy propias. Y a la inversa también, hay personas que han crecido en hogares completamente funcionales y terminan siendo disfuncionales psicológica y socialmente, ¿no? Son problemáticos, cayeron en adicciones, tienen conductas antisociales, son buleros, pues es la palabra que se utiliza ahorita para el bullying, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, la psicología te va a decir que el ambiente juega un rol. Dos, la psicología nos va a decir también que las conductas de las personas, bueno, déjenme darle mi opinión un poquito del número uno. El ambiente para mí sí juega un rol, pero no lo determina. Eso es lo que yo trato de decir. Sí juega un rol muchas veces el ambiente donde crecen las personas, pero no siempre termina determinando cómo va a ser esa persona. Al final, vamos a ver que lo que determina no es
100% el ambiente, sino la decisión de la persona. Dos, la psicología va a decir que muchas veces la gente se comporta como se comporta por condiciones fisiológicas. Esto significa, pues, por problemas físicos, ¿no? También hay mucho de verdad aquí, pero tampoco es que por esta razón realmente la gente se comporte como se comporta. Un ejemplo, por ejemplo, ¿por qué un adolescente es tímido? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tiene mucho acné, esa niña, ¿no? Una niña, una señorita de 11, 12 años. Tiene mucho acné en su carita y deja que su pelito, pues, no se peina bien hacia atrás, deja su cabello que le caiga en la cara con el afán de ocultar su carita. La niña se hace así por un poquito introvertida, tímida, una condición fisiológica, ¿verdad? Está determinando que esa niña se comporte así. Tiene inseguridad, le da pena, no tiene confianza de hablar en público, de saludar, de mirar a los ojos cuando saluda, porque ve que la gente se le queda viendo a sus granitos en la cara, y la niña, pues de tanto y tanto y tanto que se repite esa situación, pues termina perdiendo confianza en sí misma, ¿no? Eh, Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo la fisiología humana puede modificar a veces ciertas conductas. Un síndrome, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, el TDA o el TDAH también, que es el síndrome de déficit de atención. Los niños, por ejemplo, a las edades muy tempranas, desde 2, 3, 4, 5, 6 años, los niños que tienen TDA, hiperactivos además, porque una vez el TDA, que no pueden tener mucha atención en algo que están haciendo, tienen que estar pues, viendo otras cosas, no pone atención. Por ahí la hermana Luisiana a lo mejor tiene niños eh, TDA en el grupito de niños, aquellos niños que no pueden prestar atención prolongadamente. 2 minutos y es mucho, ya eso fue bastante. 5 o 10 minutos es como que un milagro en uno de esos niños, ¿no? Ahora si le sumamos lo que es la hiperactividad, no, es un agravante adicional, por si no presta atención, y con la hiperactividad, mucho menos. No sé, hermana Marisela, si tú des clases ahí en tu iglesia, en tu congregación, participes con los niños, a ver si nos comentas un poquito de lo que participas por ahí, en caso de que lo hagas, ¿no? Bien, entonces, en las escuelas vamos a ver mucho esto, ¿no? Las condiciones fisiológicas de las personas van a determinar en algunas ocasiones el cómo se conducen, cómo se comportan. En otras ocasiones vamos a ver que hay problemas neurológicos, o sea, problemas físicos adentro de la cabecita, del cerebro. Ah, muy bien, hermana Marisela, te felicito. Pues ojalá estas clases te sirvan también de mucho para tu trabajo ahí, tu ministerio. Entonces, ¿por qué neurológicos? ¿Por qué los neurológicos también influyen? Sí, por ejemplo, pues vamos a tener personas que van a tener, eh, pues por algún golpe, por alguna enfermedad, por algún medicamento que tomaron, por algo que salió mal, físicamente hablando, va a tener Alzheimer, va a tener Parkinson, va a tener esquizofrenia, va a tener alguna enfermedad rara por ahí, paranoia, por ejemplo, ansiedad, también puede ser a veces un poco fisiológico, aunque quizás a veces es más psicológico que fisiológico, y se conducen, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros decimos, ay, esta persona, qué rara, o por qué es así. En la iglesia vamos a encontrar hermanos que se conducen a veces con eh, pues, casos típicos, ¿no? De que a veces no sabes por qué se comporta una persona eh, como se comporta, pero cuando descubres esos factores dices, ah, caray, pues con razón, esta persona es así, ¿verdad? Acuérdense también que también va a estar se va a tomar en cuenta, número 3, la personalidad de cada individuo. De hecho, la palabra personalidad es lo que significa, es un ser individual.
La personalidad, pues vamos a encontrar rasgos como el temperamento, ¿verdad? Y el carácter. El temperamento lo traemos desde que nacemos, según la psicología. A mí me gusta poner este ejemplo de, imagínense que vamos ahorita a un cunero, a un hospital, hay 20 niños en las cunas y un niño se está chupando el dedo, otro niño está llorando, otro niño está profundamente dormido, otro niño está jugando con la sabanita y pataleando, y ya van diciendo, ¿verdad? Ya van diciendo los niños desde bebés qué clase de temperamento, ¿verdad? Ya van mostrando ciertos rasgos. Unos niños que si apenas los ves y ya se están riendo, y otros niños que por más gracias que tratan de hacerles, nomás no se ríe la criatura, ¿verdad? Entonces es parte del temperamento que luego a veces ya venimos preconfigurados. Eso Dios nos lo da y ya es parte de nuestra personalidad. El carácter, pues ese se va formando. El carácter se va formando con experiencias, con conocimientos, con cosas buenas, con cosas malas. A veces van a llegar por ahí traumas, a veces van a llegar logros, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas piezas van haciendo, eh, formando lo que es nuestra personalidad y por eso nos comportamos como nos comportamos. Por ejemplo, piensen en esto. El pastor que tú tenías antes en tu iglesia era de una forma, ¿no es cierto? El pastor que llegó después pues es diferente, ¿no? Oh, qué pastor es buena onda, este me cae bien, el otro era muy serio, o era muy regañón, o predicaba muy duro, no sé, ¿no? Personalidad. Entonces el pastor se conducía como se conducía, pues porque al final nuestra personalidad también va a jugar un rol importante ahí. Bien, entonces, así es como estudia. Eh, Hay más rasgos, ¿eh? Hay muchos más rasgos que la psicología va a estudiar, no son todos, pero básicamente esos son de los más recurrentes. Y la psicología nos dice que las personas se portan como se portan en base a muchos de estos rasgos que acabamos de ver. Ahora, ojo con esto. En muchas ocasiones, el psicólogo que no conoce a Dios va a opinar o va a decir que no es culpa de la persona portarse como lo hace. Es decir, la psicología no va a ser siempre responsable a la persona por portarse como se porta. Y va a decir, no, pues es que fue una mala experiencia que tuvo y pues por eso es de que se va a portar así siempre ahora. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, muchas veces la psicología va a dejar fuera también los factores espirituales. A la psicología secular no le interesa mucho meterse en asuntos espirituales, aunque yo conozco algunos psicólogos que no son religiosos o creyentes que sí le prestan atención, otros no. La gran mayoría, en términos académicos, prefieren dejar fuera los factores espirituales. Ahí les va un ejemplo. Por ejemplo, este, va a sonar un poco duro, pero es un ejemplo que tengo que citar. La homosexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Es una conducta. La homosexualidad es una conducta. Y muchas veces la psicología va a decir, bueno, es que esta persona tuvo una violación, digámoslo así, un abuso sexual, y pues eso lo modificó y pues va a ser homosexual toda su vida. De cierta manera, la psicología está diciéndonos, este señor, este muchacho, esta muchacha también, no tiene la culpa de portarse como se porta. Tú, creyente en Dios, debes entender que él tiene un trauma que no puede superar y que muy bien, hermano José Luis, perfecto. Que no puede superar y que bueno, pues él va a ser así, no tiene de otra. Lo que yo quiero llegar es que la psicología lo que nos intenta decir es que uh, no toma en cuenta las decisiones de las personas. Sí las toma en cuenta, a veces curiosamente, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, la psicología te dice, bueno, a ver, este niño en la escuela a cada rato le pega a los otros niños. Entonces vamos a hacer algo para contenerlo y para cambiarlo. Porque este niño sí que puede cambiar.
Ahí la psicología te dice que hay muchas formas para ayudar a cambiar al niño. Pero curiosamente, en otras cosas, te va a decir la psicología, no, pues pobrecito, ya no va a poder cambiar, es que su trauma es insuperable y así va a ser siempre. No tiene culpa. Él no tiene culpa de portarse como se porta. Deja lo que sea. Bueno, hay un ejemplo, ¿no? De que la Biblia difiere. La Biblia difiere. Hermanos, yo lo que quiero llegar es de que las conductas, muchas conductas, sobre todo cuando involucra moral, parten de decisiones personales, ¿sí? Y también me voy a meter en el ramo de los pastores, ¿eh? En mi ramo personal, como pastor, yo no puedo ser un manipulador. No puedo decir, no, es que pobrecito de mí, gano muy poco dinero, la iglesia me da muy poco, pues ahora le voy a meter la mano a las arcas de la iglesia y pues es que, digo, no puedo vivir con esto que me dan. Eh, Justificaría, vaya, mi conducta de ladrón por una situación ajena, ¿no? Entonces, eh, las decisiones, hermanos, es importante que nosotros sepamos que juegan un rol que muchas veces la psicología secular deja fuera, ¿no? Y pudiera hablar más ejemplos, pero el tiempo se me está ahorita yendo. ¿Cuándo sí tiene razón en ese aspecto la psicología? Bueno, pues una persona cuando es esquizofrénica y que no tiene control, que no está en su decisión, su conducta, ahí sí perfectamente yo puedo decir que si esa persona maldice, si esa persona se desnuda, si esa persona escupe, si esa persona se pone violenta, no está en control. Entonces, por supuesto que ahí sí yo puedo decir, no, esa persona de alguna forma está disculpada. Y Dios mismo creo que disculpa la conducta de una persona en esa triste condición, ¿no? Este, pero en otras conductas, por ejemplo, ya que tienes tus cinco sentidos y que sabes lo que haces, entonces ahí este, implica decisión. Ahora, cuidado, espero que no estén malinterpretando alguna cosa de trasfondo. Quiere decir que entonces si alguien tuvo un trauma cuando fue niño, oh, Pastor Esparza, qué malvado eres, no tomas en cuenta el ambiente donde vivió esta pobre criatura, eres un insensible, no tomas en cuenta, pobrecito. Miren, sí reconocemos que el ambiente juega un rol crítico muchas veces, pero no determinante. Cuando una persona llega a escuchar el Evangelio, digamos un homosexual que nunca ha escuchado el Evangelio, un ladrón si quieren, para no usar el ejemplo del homosexual, un ladrón, tú le presentas el Evangelio. ¿Por qué ladrón? Porque a lo mejor creció en una familia de ladrones y el niño terminó haciéndose ladrón. Además, hasta la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella, ¿no es cierto? Creció el niño, se hizo ladrón también. Bueno, sí jugó el ambiente un rol crítico, pero al final también jugó un rol crítico las decisiones de ese muchacho, de esa persona. Aquí viene la cosa. Cuando le presentamos el Evangelio a alguien, si lo rechaza, conscientemente está tomando una decisión de no querer dejar ser lo que es y ahí juega otra vez un rol importante la decisión de la persona. Entonces, eh, si una persona sigue bajo ciertas conductas inmorales, a pesar de que ya ha escuchado, de que conoce el Evangelio, de que lo ha entendido incluso, pero no acepta al Señor, eh, entonces esa persona es lo que es porque decide serlo, porque está queriendo hacerlo así, ¿no? Eh,
Bien, la siguiente diapositiva creo que me va a ayudar un poquito más para poder aclarar esto. Pero hasta aquí algún comentario, hermanos, hermanas, por favor. ¿Tienen alguna observación? ¿Tienen algún comentario pertinente a lo que estamos hablando? Tengan esa libertad de siempre hacerlo. Y bueno, pues yo quiero ver que estén aquí conmigo y que estén siguiendo la línea de este estudio. El hermano José Luis, pues él viene manejando, no va a poder comentar, pero por ahí los demás sientan esa libertad. Muy bien, si alguien lo hace, ahorita lo estaré leyendo. Vamos a ver, el origen de los problemas de la conducta. Aquí viene la cosa. La psicología decía que era el ambiente, que era la personalidad, etcétera, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el origen de los problemas de la conducta? Bien, pues número uno, la palabra de Dios dice que el pecado influyó, está influyendo. Y número dos, la naturaleza caída, que precisamente viene por efecto del pecado. Tenemos ahí Romanos 3:23. En ese sentido, la Biblia, fíjense, la Biblia responsabiliza al hombre de ser protagonista de sus propias conductas. Así tal cual. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces, la psicología a veces disculpa las conductas. ¿Ok? Y dice, pobrecito, pobrecita, es que eso no va a cambiar, así va a ser siempre. Pero la palabra de Dios no disculpa al hombre. La palabra de Dios responsabiliza al hombre y nos dice que por causa del pecado es muchas de las conductas que se suscitan en la vida de las personas. Bien, hagamos un resumen en las limitaciones y este, la psicología tiene muchas aplicaciones útiles pero limitadas. Esto ya lo hemos hablado dos o tres ocasiones. Número uno, ¿por qué está limitada la psicología? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Antes de hablarlo, voy a leer lo que dice aquí el hermano Oscar. Es decisión de la persona porque fui hijo de un alcohólico y yo decidí no serlo, gracias a Dios. Amén, hermano Oscar. Yo también me crié en el hogar de mi padre, también fue alcohólico durante muchos años. Fue un alcohólico funcional, ¿verdad? Pero igual, el alcoholismo. Y bueno, exactamente, así es. Gracias a Dios que te guardó y puedo decir que a mí también y quizás a varios de los que estamos aquí. Bien, entonces, eh, número uno, los propios límites del ser humano. Las limitaciones de la psicología son porque cuando un hombre ah, intenta ayudar a otro hombre en base a la psicología, por muy buenas técnicas o terapias que tenga, vamos a encontrar que el paciente o la persona, aparte de su problema, tiene otras limitantes, los propios limitantes del ser humano. Ya dijimos una. Primero, la psicología no puede llegar hasta el corazón. Dos, eh, el ser humano, por muchos buenos consejos que le des, le puedes dar buenos consejos, le puedes dar buenos argumentos, le puedes dar buenas razones. Mira tú, Juanito, esto es lo que te conviene, por aquí, por allá, no debería ser así, debería ser así, piensa de esta manera, piensa positivo, no te limites, lo que está pasando es esto, tú puedes cambiar, etcétera. Tú le das muchos buenos argumentos, pero si él no quiere, y volvemos al punto de las decisiones, si él o ella no quieren cambiar, la misma persona va a poner un stop, un límite. Va a decir, no quiero, no quiero, no quiero, así estoy bien, ¿no? Entonces, los mismos límites que el humano pone, van a poner, fíjense, y no solo a la psicología, incluso hasta la misma palabra de Dios, ¿eh? Dios no puede salvar al que no quiere ser salvo. Dios no puede ir más allá de donde el hombre le deje, ¿verdad? Por eso, dame, hijo mío, tu corazón.
¿no? Tus ojos vean por mis caminos. Entonces, el Señor invita, el Señor insiste, pero el Señor no traspasa los límites que el ser humano pone. Número dos, la falta de disposición. La falta de disposición tiene que ver más o menos con lo mismo. El ser humano, digo, si así le gusta hacer, así le gusta vivir, así le gusta andar, así le gusta portarse, así le gusta conducirse, no va a tener disposición, ¿verdad? No va a querer cambiar. Entonces, pues la psicología, por supuesto que tampoco le va a poder meter a la fuerza los conceptos y las ideas para que cambie. Número tres, la incapacidad moral y espiritual. Y aquí viene una cosa bien importante, hermanos, y ya casi terminamos. Les voy a dejar de tarea, por favor, ya lo estaremos viendo en el libro en la clase de Romanos, cuando sea su tiempo. Pero les voy a dejar de tarea que por favor hagan una lectura ahí de todo el capítulo de Romanos 7. Romanos 7 está dedicado a hablarnos de la incapacidad humana. Por eso dice ahí, en resumida, una forma resumida, Romanos 7 quiere decirnos que el ser humano tiene el querer, pero no tiene el poder. ¿Okay? Muchas veces tiene el querer. Ahora, el querer sin Dios no sirve para nada, o sirve quizás para muy poco. El querer sin Dios. Es como yo a veces hablo cuando doy pláticas ahí en el centro de rehabilitación, donde voy a compartir los días sábados. Pongo como por ejemplo un círculo y dentro del círculo pongo muchos puntos, muchos puntos negros. Y digo, imagínense que uno de estos puntos es tu adicción. Tú, si tú quieres, te puedes curar de tu adicción queriendo, sin ir a un centro de rehabilitación o ir a un doble A. Hay mucha gente que se ha rehabilitado en un doble A. O algunos hasta sin ir a un centro de rehabilitación se han rehabilitado de alcoholismo, de drogadicción, sin más ni más. Entonces, les digo, cuando tú borras el puntito en tu corazón de la adicción, observa el corazón, todavía le quedan infinidad de puntos negros, la mentira, el odio, la hipocresía, el adulterio, la fornicación, la avaricia, el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le digo a los muchachos, si tú quieres, muchas veces teniendo disposición, puedes borrar uno de esos puntitos, pero el resto de tu corazón queda manchado. Con Dios no ocurre eso. Cuando nosotros venimos a Dios, cuando queremos, cuando venimos queriendo la ayuda de parte de Dios, Dios no solamente te borra un punto de tu corazón, te borra todos los problemas que hay en tu corazón. Todos, todos, todos. El Señor tiene el poder y la capacidad de transformar la mente, el alma, el corazón de una criatura. Yo estoy seguro que ustedes son testigos de muchos testimonios por ahí, ¿no es cierto? Eh, pues personas que se dedicaban a la prostitución, personas que eran alcohólicos, personas que eran adictos, personas que eran ladrones, personas que eran agresivas, personas que de todo tipo, o a lo mejor entre ustedes hay algún testimonio, pero cuando llegamos al Señor, cuando quisimos y trajimos nuestro corazón delante de Dios, entonces sí, no solamente quisimos, pero Dios nos ayudó y nos dio el poder para ser nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, hermanos. Bueno, pues entonces Romanos 7 habla de esas limitaciones, ¿verdad? El ser humano tiene el querer, pero no alcanza el poder. Pero con Cristo, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es de que cuando yo veo alguna conducta en la iglesia de algún hermano, y hablando dentro de la iglesia, ya estaremos hablando a lo mejor en alguna clase de ello, este, pues es que algo se rompió tal vez en su relación con Dios, ¿no? Algo está funcionando mal ahí pues nuestro alejamiento de Dios es lo que termina haciendo, ¿verdad? Nos modifica para, el alejamiento nos va a modificar para mal, ¿verdad? El acercarnos a Dios nos regenera, el alejarnos de Dios nos degenera, ¿de acuerdo? Entonces, este, bien, hermano, pues en esa línea vamos a seguir
observando esta clase. Ahorita el intento de estas dos clases es delimitar, la intención de esta clase, la anterior y esta, fue de delimitar más que nada la psicología, delimitar también, aunque no tiene límites, no se ocupa mucho en ese sentido delimitar la Biblia. Aunque sí, claro, va a tener ciertas delimitaciones. La Biblia hay terrenos que no va a tocar. Pero delimitar cada cosa en su lugar, hermanos, y saber que podemos utilizar algunas técnicas, estrategias válidas, pero en algunas cosas no vamos a poder hacer uso de ellas. Bien, hasta aquí de mi parte es todo. Cerramos con algún comentario que tengan ustedes brevemente, antes de que se vayan a cenar, antes de que se vayan a dormir. Bueno, pues a ver, hermano Edwin, hermano Job, hermano Luis, hermana Maricela, hermano Oscar, si tienen por ahí algo que comentarnos, pues aquí estoy para leerlo antes de que nos vayamos. Les encargo que revisen por favor ahí lo que respecta a mi clase. Ahí les dejé un libro. No pretendo que lo lean en una sentada, pero sí los invito que descarguen ese libro, lo vayan leyendo poco a poco, lo vayan analizando y vayan pues yendo un poquito más a fondo de lo que aquí estamos discutiendo en la clase. Bueno, pues creo que no hay nada que comentar, no veo algún comentario, no sé, aquí está ya alguien, hermano Oscar. Gloria a Dios, mi hermano, todo bien. Bueno, pues excelente. Gracias, hermano Oscar, Dios te bendiga. Y pues espero que Dios les ayude en todo, a todos ustedes, hermano Edwin, todo bien. Si estoy leyendo el libro, Dios le pague muy bien, hermano. Te felicito. Muy interesante, es de mucho provecho para mí y para el ministerio. Amén, hermano Job, espero que sí. Que Dios te bendiga. Me da mucho gusto que estés con nosotros y aquí te seguimos esperando. Ahí vas a poder ver en la plataforma las clases, los horarios de las clases. Muy bien, hermana Luis, todo bien, Dios le pague. Muy bien, pues qué bueno, hermano Edwin. Hermanos, Dios me los bendiga, la paz de Cristo sea con ustedes, cuídense, es de bendición aprender, Dios le pague, dice la hermana Marisela. Así lo creo yo también. Bueno, pues la paz de Cristo sea con todos, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y por aquí nos estaremos viendo y seguimos en contacto.